Esta canción decía, llena soy mi corazón. Él ya llenó nuestro corazón. ¿Cuántos están aquí? Él llenó nuestra vida, ¿sí? Él llenó completamente nuestra vida. Y en cualquier necesidad sabemos que Él ya respondió. ¿Estamos aquí? Porque no somos hijos necesitados. Somos hijos que entendemos realmente que en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Y quien tiene todo, ¿qué le falta? Nada. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Entonces no somos hijos necesitados. No somos hijos que nos falta algo. No estamos incompletos. Estamos completos en Él. Recordará algunas reuniones atrás hablábamos del camino angosto. Decíamos que este camino no es un camino incómodo como pensábamos a veces. Decimos, bueno, el camino incómodo es incómodo y es angosto, pero es el camino que tenemos que seguir. ¡Qué suerte que tienen los que no están en el Señor! Porque tienen un camino ancho y espacioso, ¿sí? Pero no es cierto. El camino angosto habla de un camino de medidas. Jesús dijo, yo soy la puerta. Él es la puerta. Y la medida es Cristo y estamos completos en Él. ¿Cuántos están aquí? Entonces ese camino angosto no es el camino incómodo. Realmente si lo vemos desde la perspectiva de Dios es el camino cómodo. Es el camino justo. Es el camino que te queda. Como cuando te vas a medir una ropa y decís, no, dame ropa grande porque quiero, viste, por si engordo, adelgazo. Para estar cómodo dentro de la ropa. ¿Alguno se compra la ropa así? No. Cuando vos vas a un lugar de diseño te dicen, no, la camisa va justa. Si te comiste una factura de más, lo siento. Pero todo va justo, tiene que estar perfecto en el cuerpo, porque es el diseño para nuestro cuerpo. El camino angosto es el camino justo, es el camino de medida, es el camino que podemos transitar si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, no podemos transitarlo. Entonces, comenzar a entender las Escrituras y lo que Dios nos dice de manera correcta trae libertad. Trae claridad, trae entendimiento de lo que Dios está haciendo. ¿Amén? Hoy vamos a hablar y vamos a medio hacerlo juntos, entendidos. Somos hijos entendidos. Y me preguntaba, ¿qué podría llegar a pasar si no entiendo correctamente a Dios? Porque estamos en un proceso de crecimiento. Estamos en un proceso de entendimiento, somos hijos amados y porque somos amados, somos corregidos. A veces desde la visión del hijo, la corrección suena como un castigo, pero visto desde los ojos del padre, la corrección es desear que al hijo le vaya bien. ¿Cuántos están aquí? Los que son papá saben que quien corrige ama y eso no es una frase psicológica, es una frase bíblica. Dios corrige al que ama. Y si Dios nos ama y nos corrige, quiere que nos vaya bien. Cuando hacemos una ruta, quien maneja el coche o el colectivo está corrigiendo constantemente para no salirse del camino, no salirse de esa puerta, no salirse de esa medida. Entonces, corrección, si lo llevamos al viejo entendimiento o al viejo pacto, se habla de circuncidar. Nuestra vida está siendo circuncidada de aquellas cosas que a Dios simplemente no le agradan, pero no porque a Dios no le agrada porque no, sino que a Dios no le agrada porque no cumplen con el diseño perfecto que se diseñó para tu vida. ¿Sí? Quien diseña algo lo va emparejando, lo va cortando, va quitando, va agregando. Y eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, haciendo que el diseño de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Dios nos hizo únicos, nos hizo especiales. La semana pasada hablábamos de reconocer los dones en los niños y pensar qué pasaría si en los niños o en los nuevos creyentes o en las personas que son parte de una congregación veríamos los talentos que cada uno de nosotros tiene y potenciamos esos talentos y no potenciamos los talentos que nos hacen iguales o los que nos hacen parecidos o los que no nos hacen parecer extraños o desencajar. El cuerpo de Cristo está compuesto por miles y millones de personas con distintas características, con distintos dones
y ninguno es copia de ninguno. ¿Cuánto está aquí? ¿Sí? Si vemos desde afuera vamos a decir que las personas son lindas o son feas, según el país donde usted vaya. Vamos a decir que las personas son gordas o son flacas, cuando la medida no es esa. Medimos a las personas según un canon. Dios nos hizo únicos e irrepetibles, porque hay un diseño sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Amén? Hoy vamos a hablar de hijos entendidos. Y vamos a hablar un poco también de los apóstoles y de qué entendieron. ¿Qué pasaría si entendemos mal lo que Dios quiere? ¿Qué pasaría si a papá no lo entiendo correctamente? Interpreto la enseñanza a mi manera. Vamos a una realidad. Dios, pudiendo reiniciar el mundo cuando las cosas se salieron de control, ¿sí? Cuando el hombre y la mujer fueron sacados del huerto del Edén, ese huerto representa la vida de Cristo, en el lugar donde no faltaba nada, en el lugar donde ellos eran administradores de todo, fueron quitados no por castigo, fueron quitados porque fue consecuencia de una mala decisión, de vivir a su manera. Fue preservarlos, y lo hablamos ya hace algunas reuniones atrás, porque la naturaleza y la creación ya no respetaban la imagen que transmitía Adán y Eva, porque comenzaron a transmitir su propia imagen. Ni siquiera ellos se reconocieron en la imagen que representaban o que transmitían, ya lejos de Dios. Entonces tuvieron que hacer esfuerzos personales para cubrirse. ¿Cuántos están aquí? Para tratar de justificarse, para tratar de disimular quién eran, porque se sentían expuestos y desnudos. No fue un castigo de Dios, fue la consecuencia de una mala decisión y decidir estar lejos de Dios. Dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Cuando el hombre no está en el diseño de Dios, transmite una imagen que no es la correcta. Y corremos el riesgo en este tiempo de transmitir un Cristo que no es correcto. Jesús diría, más para este lado, diría, ustedes son luz del mundo. Y esa luz, la luz que transmitimos en el mundo, no es nuestra propia luz, lo hemos hablado miles de veces, es la luz de Cristo. Somos vasijas de barro que contienen la gloria de Dios. ¿Es mi gloria? No, es la gloria de Dios. Amén. No es mi gloria. Me pueden aplaudir a mí. Teníamos una reunión de plataforma el viernes. Me pueden aplaudir a mí. Nos pueden sacar fotos a nosotros, pero no somos los importantes. ¿Cuántos están aquí? A veces podemos interpretar que la gloria es mía. Un ejemplo muy claro. Se seleccionó un asno para que entre a Jesús y todas las personas comenzaron en la entrada triunfal. Comenzaron a aplaudirle, a batir palmas, ¿sí? A celebrar al gran libertador. Las personas estaban recibiendo al gran libertador. Y hoy vamos a hablar un poco de entender más las cosas de Dios. Estaban recibiendo al gran libertador, aquel que lo iba a librar de la opresión de Roma. Estaban esperando un nuevo gobierno, un gobierno por la fuerza, un gobierno de guerra, un gobierno de posesión. Ahora, vamos al burrito, ¿no? ¿Y qué habrá pensado ese burrito que caminaba? Era la primera vez que alguien lo montaba. Iba caminando y la gente, ¿sí? Batía palmas, ahí hojas de plantas, ¿sí? Túnicas tiraban al piso. Celebraban la entrada del gran libertador. Déjenme decirles, si yo sería el burrito me lo hubiese creído. Él no va y dice, che, toda esta fiesta por mí, toda esta pompa por mí. Pompa, qué palabra antigua. Todo esto para mí. Y a veces puede suceder esto en nuestra vida. Que la gloria que ven en nosotros, las personas primero van a ser atraídos. Dijimos que el pastor Robert, y me encanta esta frase, el Espíritu Santo no te va a hacer un extraterrestre. El Espíritu Santo gobernando tu vida te va a hacer atractivo para que el mundo pueda conocer y quiera conocer a Dios. No te va a hacer un extraño que diga, no, yo no me junto con nadie. Sí, estamos como en una posición, estamos llenos del Espíritu, estamos como en una posición como más elevada. Entonces el resto está por debajo. El Espíritu Santo, dice el pastor Robert, no nos va a hacer un extraterrestre en este mundo, sino que nos va a hacer atractivos. Ahora podemos pensar que esta atracción que las personas sienten para conocer a Dios, podemos pensar
que es mi propia atracción y es mi propia gloria cuando entendemos que somos vasijas, somos portadores de algo, una vida maravillosa, la vida del Creador. Un poco ese ejemplo cumple la del burrito ahí, la del asno, entrando en esa llamada entrada triunfal. Las personas estaban entendiendo otra cosa, pensaron que era un guerrero, iba a venir a tomar el gobierno por la fuerza, pero estaba entrando el gran libertador. No era la manera correcta o lo que ellos esperaban, pero estaba entrando el gran libertador. Y el burro pudo haber pensado que toda esa fiesta era para él. No pensemos que todo lo que tenemos es nuestro. Somos simples administradores de lo que Dios puso en nuestra vida. Hablamos del huerto del Edén y es compatible con el asno y Jesús y es compatible con nuestra vida. Vemos cómo la Escritura nos habla de todo y no se contradice. Somos portadores de una gracia que no nos pertenece. Y somos administradores fieles. Dice la Escritura que en el nuevo pacto somos administradores fieles. ¿Por qué? Porque esa fidelidad no viene de mí, viene de Cristo en nosotros. ¿Va entendiendo? No son mis dones, no son mis talentos, no es lo que yo puedo hacer, sino es la fidelidad. Es poder transitar por ese camino angosto, ¿sí? Esa medida es la fidelidad. Fidelidad habla de medida. Somos fieles administradores de su gracia. Porque entendemos claramente el diseño que Dios tiene. Somos reconciliados para reconciliar. Somos amados para amar. Fuimos librados para librar. Hay un trabajo que Jesús anunció y dijo: el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está viniendo, el reino de Dios está entre ustedes y el reino de Dios se ha implantado, viene a ustedes. Por eso tenemos que entender que la función que antes cumplía Jesús, hoy la cumplís vos y la cumplo yo. La vida de Cristo en nosotros nos hace vivir, hablar y proyectarnos en el diseño que Dios tiene, no solamente para mí. Dijimos, no soy Julieta esperando a Romeo, sino que hay me encanta una frase que la escuché hace más o menos 20 años de Glênio Fonseca, es un pastor de Londrina, Brasil. Él decía, la iglesia, y se la compartía con los chicos el viernes, la iglesia, nosotros, no somos una compañía de teatro. No somos una compañía que hace show para entretener a las personas. La iglesia es una compañía pesquera que sale al mundo a echar sus redes y a traer ganancia al reino de los cielos. Un reino que está creciendo, un reino imparable, un reino que lo está comiendo absolutamente todo. Pero para que Dios cumpla ese diseño y yo sea parte de ese propósito y sea fiel a lo que Él quiere, que no va a ser por mis méritos, va a ser por sus méritos, tengo que entender claramente lo que Dios quiere, lo que Dios diseñó. No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Y hablaba con los chicos y lo voy a compartir con ustedes brevemente. Usted ya sabe, se lo he contado miles de veces, soy una persona que se enoja muchísimo. Vivo enojado, pero Dios está trabajando conmigo, ¿sí? Entonces a veces parezco pavo, porque uno está... Sí, parezco pavo. Yo sé que no quiere decir amén, pero lo entendí. El silencio habló, hay silencios que hablan más de 1000 palabras. Entender lo que hacemos, ¿sí? Cuando me enojo, uno de mis filtros es, y lo aprendí no hace mucho, es mi enojo está porque Cristo no es glorificado o porque yo no soy glorificado. Y esto pasa dentro de las familias, pasa en el trabajo, pasa en una congregación, donde yo me enojo por algo que sucedió, entonces mi filtro es, mi enojo es porque Cristo no es exaltado o porque yo no soy exaltado. Porque las cosas no se hicieron a la manera de Dios, o mi enojo es porque las cosas no se hicieron a mi manera. Si las cosas son porque el enojo es porque no se hizo a mi manera, automáticamente me tengo que desenojar. Si mi enojo es porque no fui exaltado yo, automáticamente me tengo que desenojar. ¿Cuántos están aquí?
Dios tenía un plan y un diseño, por eso no desechó su creación. Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que el hombre le iba a fallar. ¿Cuántos están acá? No lo toma por sorpresa. No es que un día Dios se levantó y dijo, ¿cómo? Adán me falló, Eva me falló. Los encontró ahí semidesnudos, mal vestidos. ¿Y qué pasó con esto? No, él ya sabía que iba a pasar. Pero ¿sabe qué? Él tiene un plan. Hay un profesor de seminario que me decía, él tiene un plan. La cruz no es un parche en la historia. La cruz fue diseñada desde antes de la fundación del mundo. Ya los profetas hablaban y decían, el herido fue de algo que todavía en lo terrenal no había sucedido. Es lo que hoy nosotros decimos. Hoy si tengo a Cristo lo tengo todo. Si lo tengo a Él lo tengo todo. Usted dice, pero te falta el auto, pero estás sin trabajo, pero estás atravesando una enfermedad. Pero en Cristo lo tengo todo. El profeta decía, el herido fue. Hablaba en tiempo pasado, cuando todavía en lo temporal no había sucedido. ¿Cuántos están aquí? El profeta entendía por la fe que aquello que en lo temporal no había sucedido, en lo eterno ya tenía pleno funcionamiento, estaba activo, estaba presente y era necesario. El secreto está en el que Él no reinicia la creación, en Juan 3:16, porque nos amó. Él nos amó de tal manera, porque Él amó lo que nosotros íbamos a hacer. Él amó lo que Él iba a hacer a través de nosotros. Él amó a aquellos que iban a ser reconciliados nuevamente con Él. Él sabía que iba a suceder algo donde el hombre se iba a separar de Dios. Y esa muerte que habla las Escrituras, la primera muerte es separación de Dios. No es muerte física. Nosotros pensamos que la muerte física es la muerte eterna. No. La muerte real para el hombre es separación de Dios. Dios sabía que el hombre se iba a separar. Pero sabe que tenía un plan y amó ese plan y ese diseño donde su cuerpo se iba a restaurar, donde su cuerpo no se iba a restaurar, se iba a reconciliar nuevamente con Él. Amén. Y este es un trabajo que hacemos todos. Él nos amó infinitamente. Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo, manifestar su poder de reconciliación a través de la iglesia. Amén. Dios tiene un poder que manifestar y es el tuyo y es el mío, visto desde afuera, pero visto desde la óptica de Dios. Es su poder en nosotros, pero tenemos que entender para qué es ese poder. Los discípulos no lo entendieron, los apóstoles no lo entendieron y tuvieron que ser corregidos. Si usted me acompaña, este plan o propósito es eterno, no tiene que ser entendido sino vivido. ¿Sí? A veces queremos entender lo que Dios tiene y a veces tratando de entender, entendemos a nuestra manera. El propósito de Dios tiene que ser vivido porque fuimos diseñados para que este plan y propósito se cumpla en nuestra vida. No puedo adaptar mi vida a un propósito ni el propósito a mi vida. Lo primero que va a suceder es hacer que las cosas de Dios degradarlas a convertirlas en nuestra o para mi beneficio. Mi vida está diseñada para vivir, hacer y respirar el propósito de Dios. No puedo adaptar el propósito de Dios a mi vida, no puedo adaptar a Dios a mi vida. El propósito de Dios no es parte, el propósito de Dios es todo. Y hasta que no vivamos de esa manera, vamos a tratar o vamos a estar peleando con Dios. Acompáñenme, Hechos capítulo 1, verso 1, Hechos de los Apóstoles. Vamos a tratar de entender un poco lo que Lucas hablaba con Teófilo. Este puede ser un título de reconocimiento, puede ser una persona, podía ser un funcionario, no lo sé. Era una carta direccionada a él, pero un poco explica desde la cruz hasta el momento donde esos 40 días donde Jesús comparte íntimamente y se apareció varias veces a sus discípulos para hablarles claramente, para hablarles de otra manera, para poder hacer que puedan hacer que este propósito sea suyo, no entenderlo,
no comprenderlo, no adaptarlo a su tiempo, sino que puedan vivir por ese propósito. Naturalmente todo vamos a tratar de adaptarlo a nosotros. Vamos a degradar lo de Dios a lo nuestro. Lo hemos hablado en estos últimos días. La Santa Cena o la Cena del Señor la tomamos como un día especial donde compartimos y listo. Y esa cena es manifestar en lo temporal, ¿sí? Poder compartir símbolos, pero entendiendo que esa es nuestra vida. Compartimos a Cristo. Nuestra función es llevar esa mesa en cada lugar donde estamos y que las personas puedan sentarse, como hacía Jesús, que compartía su mesa con muchos, o mejor dicho, Él compartía la mesa de muchos, y Él podía hablar del reino de Dios. Esta es la función de la cena, tener un momento temporal donde compartimos símbolos, porque Él nos dijo que lo hagamos, pero esto tiene que ser algo real en nuestra vida. No podemos degradarlo a un día de celebración. Es un día de celebración, es un día donde recordamos, es un día donde anunciamos, pero no termina ahí, porque si no estaríamos degradándolo todo a un momento. Las cosas de Dios no pueden degradarse. Esa mesa espiritual la llevo a mi casa, entre mi familia, con mis amigos, en el trabajo. Una mesa donde muchos pueden sentarse a poder comer de Cristo, para que Cristo sea una realidad en ellos. ¿Cuántos están aquí? No podemos degradarlo todo. Y hoy vamos a hablar de los apóstoles, no para criticarlos, sino para ver nuestra vida a través de la óptica de ellos. Estuvieron cerca, estuvieron ahí, lo escucharon, lo disfrutaron, durmieron con él. Ayer menospreciaron muchas veces la vida de este señor. Ayer nos hablaba Leo de que cuando salieron y los agarró una tormenta, lo primero que hicieron que los discípulos eran pescadores. Y trataron de resolver las cosas a su manera, en medio de la tormenta, nos contaba Leo. Pero algo maravilloso nos revela ahí el Señor a través de la vida de Leo, que ayer nos predicaba. Dice, los discípulos habrán pensado, ¿qué lo vamos a llamar a Jesús si es carpintero? ¿Qué sabe de embarcación? ¿Qué sabe de enfrentar una tormenta? ¿Qué sabe? Y muchas veces nosotros estamos en este lugar. ¿Qué sabe Dios de mi vida? ¿Qué sabe Dios de lo que estoy viviendo? ¿Qué sabe Dios de las circunstancias que estoy atravesando? Pero qué maravilloso cuando entendemos que Dios puso eso, Él lo permitió para dar un mayor peso de gloria. Los discípulos, allí expertos en navegación, la quisieron pilotear a su manera y menospreciaron a su Señor. Déjalo que duerma, si es carpintero, que sabe de navíos y de navegación. Pero cuando las papas se quemaron, lo llamaron al Señor. Pero, pará, ¿no te das cuenta que nos estamos por morir ahogados? Y vos, el señorito, duerme muy plácidamente. Y muchas veces hacemos lo mismo. Relegamos a Dios a un tiempo solamente de emergencia, donde rompa el vidrio, ¡paj! Y nos arrodillamos y decimos, sacamos la alfombrita. Hola, ¿qué tal? Sí, soy yo otra vez. No te quería molestar, pero bueno, las papas se quemaron. ¿Cuántos hacen esto alguna vez? Sí. Todos usamos a Dios como emergencia y Dios no es una puerta de emergencia, es una vida que tiene que ser vivida en todo momento. Nuestro momento de oración no es el momento donde sintonizo la sintonía de Dios y en ese momento estamos conectados, sino que cada día, cada hora, mientras duermo, mientras trabajo, mientras estudio, mientras estoy dando de comer a mis hijos, estoy en conexión con Dios porque Él vive a través de mi vida. El propósito de Dios no es lo que yo puedo hacer para Dios, es lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Amén. Por eso no vamos a criticar a los apóstoles, sino que vamos a vernos reflejado en ellos tratando de usarlo de Dios para mi conveniencia. Hechos capítulo 1, verso 1 dice, Teófilo, en mi primer libro, Lucas le está hablando, o entendemos que es Lucas,
En mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haberles dado a sus apóstoles escogido instrucciones adicionales, ¿sí? Me gusta esta palabra, adicional. ¿Viste cuando vas al panadero? Hoy no sé si pasa, pero te dice 1 kilo y 2 pancitos. No, te da algo adicional, dice, que les dio algo adicional por medio del Espíritu. 3. Durante 40 días después que sufrió y murió, Cristo apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que realmente estaba vivo. Y acá, déjeme pensar, Dios creo que constantemente le estamos pidiendo una prueba de vida, ¿no? Como si Dios estaría secuestrado. Hola, ¿qué tal? Si sos Dios, entonces Dios, tengo que demostrar que soy Dios y voy a resolver este problema. Dios a nuestro servicio o tratando de demostrar que está vivo. ¿Cuántas veces Dios tuvo que demostrarme y demostrarme? ¿Cuántas veces le pedí, Señor, dame una señal? Si pasa esto, yo creo en vos. Yo en un tiempo también pedía señales. Decías, Señor, decímelo otra vez. Porque uno entiende lo que Dios dice, pero lo adapta a su conveniencia y lo ve en lo temporal. Dice, hoy no es aplicable esto. No lo puedo aplicar. Entonces lo volvés a preguntar, pero ¿será que habrá sido Dios el que me dijo esto? El que me mostró esto. Y entendí que Dios te va a decir las cosas una vez y te las vas a sentir una vez. Y muchas veces entendí que Dios me decía, te lo dije una vez, no te lo voy a decir más. O sos obediente o no. Es como cuando le decís a tu hijo, a mí no me pasa, porque a mis hijos les digo algo y automáticamente lo hacen. Ponete una campera que hace frío. No, pero... Y usted lo mira como diciendo, no te lo voy a decir más. El problema, y muchas veces con nuestros hijos, es que empezamos a debatir con ellos. ¿Sí? Nos ponemos al nivel de aquel que está demandando o poniendo excusas para no hacer lo que se les está diciendo. Ponete una campera, ¿es un deseo de que pase calor y la pase mal? No, es el deseo de que no se enferme. Que si hace frío esté abrigado. Pero viene, sí, y creo que lo hemos hecho todos, es una negociación. No porque me parece, y nosotros nos bajamos al mismo nivel de negociar. Y como padres hay cosas que es hacelo y punto. Va a haber un punto al final, no va a haber una coma. Porque cuando no haya una coma, los hijos se van a convertir en expertos discutidores, donde vamos a tener que negociar todo, desde un plato más de comida, a qué vamos a comer, qué vas a vestir, si te vas a dormir o no, o qué carrera querés seguir. ¿Cuánto tiene tu hijo? No, tiene 9 años. Por cuestiones de edad hay cosas que no la podemos discutir. Cuando los chicos crecen, uno puede debatir, puede hablar, puede escuchar. Pero cuando son niños, hay cosas que hay que hacerlas porque es así, porque estamos pensando en el bien de ellos. Tuvo Jesús esos 40 días compartiendo nuevamente con él, pero de una manera más espiritual, más íntima. Pero acá dice que tuvo que darle un montón de señales para mostrarles que era él y que estaba vivo. Hay algo que ellos no entendieron. Al principio no entendieron que la cruz era necesaria. Cuando Jesús atravesó la cruz, entendieron que todo se había terminado, que fue lindo mientras duró. ¿Sí? Se abrazaron entre los apóstoles y dijeron, che, fue lindo mientras duró, ¿sí? Volvamos a pescar, volvamos a hacer la nuestra. Ya está, no está el Señor. Fue un gran político, fue un gran líder, pero ya no está más. Jesús tuvo que volver a hablar nuevamente con ellos. Y esto era lo que Lucas le contaba a Teófilo. Dice, y habló
y quiero que marque esto en su Biblia, en su dispositivo, raye la pantalla, márquelo correctamente. Dice, realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. ¿De qué reino le habló? No tenga miedo, ¿de qué reino le habló? Del reino de Dios. ¿De qué reino le habló? Del reino de Dios. ¿De qué reino le habló? Del reino de Dios. No, era su reino. Era el reino de Dios. Y acá Lucas hace como una aclaración a Teófilo, ¿no? 4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo prometido. Era ese espíritu que iba a habitar en ellos, era ese reino prometido. Así como en el cielo, dijo Jesús, también en la tierra tiene que ser hecho. No degradarlo del cielo para que se adapte a la tierra, sino tal cual como en el cielo, en la tierra. Pero no es aplicable lo del cielo a la tierra. Bueno, el reino de Dios, él venía hablando de este reino que se estaba acercando, que estaba entre ellos, porque Jesús estaba con ellos, pero una vez que atravesó la cruz, ese reino estaba en ellos. Era un reino implantado. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, con este Espíritu que hoy nos habita, con este Espíritu que hoy nos direcciona, con este Espíritu que te marca las coordenadas de qué hacer, qué decir y cómo actuar. En nuestro GPS interno, esta parte sí márquela, raye 2 veces la pantalla si tiene un dispositivo. 1:6 dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, diga conmigo, con insistencia, se pusieron pesados. Te pusiste denso, me lo estás preguntando ya mucho. Yo cuando los chicos, cuando llegamos, recién salimos, duerman tranquilos, disfruten pero cuando llegamos, con insistencia le preguntaron, fueron molestos, fueron exagerados en la manera que preguntaban, y acá Lucas remarca esto. Dice, le preguntaban con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo en que liberes a Israel y restaures? Lea conmigo. Restaures el reino de Israel, el otro. No sé si es la versión correcta. Es otra versión. Bueno, la versión NTV, ¿sí?, que es más fiel con la original, dice: Señor, ha llegado ya este tiempo de que liberes Israel y restaures nuestro reino. Esta versión está traduciendo realmente lo que ellos querían. Ellos estuvieron con Jesús, pero estaban influenciados por lo que habían vivido, por sus vidas antiguas, oprimidos por Roma, siempre manipulados, siempre subyugados, siempre por debajo. Entonces ellos sabían que vendría un gran libertador. Y eso fue lo que pasó en la entrada triunfal. Estaban esperando al gran libertador, un libertador político, un libertador de guerra, un libertador que tome por la fuerza el gobierno. Ellos querían pasar de ser gobernados a ser gobierno. Lo vamos a escuchar muchas veces, las personas que ganan dicen, ahora somos gobierno. ¿Qué significa eso? Ahora tenemos el poder. Ahora el poder es nuestro, ahora las decisiones están bajo nuestra autoridad. Y los discípulos estaban todavía contaminados con su vieja manera de vivir. A pesar de estar con Jesús, a pesar que fue necesario que Cristo venga y hable con ellos y coma con ellos y esté con ellos esos 40 días, ellos insistieron una y otra vez: ¿cuándo se va a restaurar nuestro reino? El reino de Israel era nuestro reino. El reino en esta tierra era degradar el reino de Dios al reino de los hombres. Porque si es el reino de Dios, nosotros somos los empleados de Dios. Entonces vamos a hacer lo que nosotros queramos. Fíjese cómo todavía seguían viciados.
y nosotros muchas veces y en distintas áreas de nuestra vida seguimos viciados tratando de adaptar lo de Dios a mi manera de vivir, lo de Dios a lo que yo quiero, lo de Dios a este tiempo, lo de Dios a lo que a las personas les gusta, lo de Dios a cómo los demás me ven. Jesús les hablaba del reino de Dios, vino a hablar del reino de Dios y ellos una y otra vez siguieron preguntando, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel, el reino de Dios en la tierra, nuestro propio reino? ¿Qué dijo Cristo y qué entendieron los apóstoles? ¿Qué decía Dios y qué estaban entendiendo ellos? ¿Qué es lo que Dios dice y qué cosas estamos entendiendo nosotros? Porque eso va a influir directamente en tu vida y en mi vida. Y peor, porque si terminaría en nosotros no sería el problema. El problema es que si yo distorsiono lo que viene de Dios, estoy distorsionando el futuro y la vida de los demás, de los que están cerca mío. Si la sal no sala, ¿de qué sirve? Si nosotros somos sal y no salamos, nos servimos. Si nosotros somos luz y no transmitimos su luz, nos servimos. Es como una lamparita quemada. Es como sal insípida. No cumplimos la función por la cual fuimos llamados. Los apóstoles todavía estaban influenciados por su vida pasada. Entendían la liberación como un traspaso de poder humano. Ellos no sabían de qué manera, pero Dios me había prometido un reino. Entonces, como me prometió un reino y este es el tiempo de cumplimiento, bueno, seguramente Roma va a caer, seguramente vamos a entrar por la fuerza, seguramente vamos a dominarlos y gobernarlos, van a terminar todo preso, no sé qué habrán pensado, pero entendían la liberación como un golpe de Estado, como poder humano. Jesús les estaba anunciando el reino de Dios, no un reino humano, no la degradación del reino de Dios para que se adapte a mi vida. Adapto a Cristo a mi vida, a mis creencias, a mi manera de pensar, a mi línea de pensamiento o de doctrina que tengo. El reino, le habló de un reino eterno, de un reino destinado a conquistarlo todo, al reino de su Hijo. Dice Colosenses 1:13, fuimos trasladados de un reino y puestos en otro. ¿Y sabe qué? No es decisión nuestra. Es cierto, un día dijimos, sí, te acepto, pero no fue decisión nuestra. Él nos toma de un reino y nos pone en otro. Y allí Colosenses nos habla de que es el reino de su Hijo amado. Un reino donde participamos porque somos sacerdotes. Donde por iniciativa, este reino es un reino donde por iniciativa del Padre fuimos sacados de esclavitud y llevados a libertad, de un reino de tiniebla a un reino de luz. De esclavos a sacerdotes. No es que soy libre y hago lo que quiero, no. Dios ha puesto sacerdocio en tu vida, porque fieles administradores está hablando de tener la vida de Cristo, porque yo no puedo ser fiel. Esa vida me gobierna, esa vida me impulsa, esa vida vive a través de mi vida, se expresa a través de mi vida y de todo lo que soy. Y este reino que va conquistando, y lo hemos hablado hace algunos meses atrás, este reino, esta roca no cortada por mano de hombre que golpeó los reinos de la tierra, esa escultura que representaban los reinos de la tierra, que caían y era una roca que se convertía en un monte y un monte que lo cubría y lo llenaba todo. Las Escrituras hablan de que Él lo llenó todo. Y hoy entendemos que Dios no está en todo, todo está en Dios. Porque Él lo creó todo, porque Él lo diseñó todo y porque esa canción de la escuela dominical tenía mucha razón. Tan grande que no, es imposible ir fuera de Él.
tan bajo que no puedo ir debajo de él. Fuimos sacados de esclavitud como el pueblo de Dios. Fíjese cómo las imágenes y sombras se repiten en nuestra vida. Un pueblo de esclavitud en el Antiguo Testamento, donde eran esclavos, donde vivían para servir a Faraón, donde su vida no valía nada, donde nada de lo que tenía le pertenecía. Fueron liberados para atravesar por un desierto y llegar a una tierra prometida. Esta tierra prometida, dijimos miles de veces, es tipo, forma, imagen de Cristo, porque era una tierra donde fluía leche y miel, claro. En el vocabulario hebreo de aquel momento, del pueblo de Dios, mejor dicho, leche y miel eran comidas impensables. Era algo que no imaginaban. Era lo mejor de lo mejor, algo que ellos no podían acceder como esclavos. Y esto significaba que era una tierra donde había abundancia de todo y donde nada faltaba. Y esto es tipo y forma de la vida de Cristo. Salir de esclavitud, atravesar un desierto donde muere todo aquello que no pertenece a Dios y llegamos a la plenitud de Cristo, donde ya no somos nosotros, donde las cosas que tenemos realmente no nos pertenecen, pero somos administradores. Y en el último día se nos dirá, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu familia? Por supuesto que hay decisiones que que son imposibles. En un matrimonio, cuando alguien quiere dejar de ser parte del matrimonio, del otro lado podemos insistir mucho. Si no quiere formar parte, ya eso no depende de mí. En un trabajo que yo quiero seguir trabajando, porque digo, no, es un lugar donde hay muchos que están recibiendo la palabra en los momentos donde comemos, donde compartimos, y un día te despiden. No es decisión tuya. Lo que será juzgado es qué hicimos nosotros con lo que se nos dio, no con lo que sucedió en el camino. Porque Dios presenta circunstancias que sirven para direccionarnos en la dirección correcta. Son parte de circuncidar cosas que a Dios no le agrada, es parte de corregirnos porque Él nos ama. ¿Cuánto está aquí? Los veo muy callados y estoy preocupado. Vamos a hacer un break acá. ¿Está bien? Ahí dice, ¿hay alguien vivo? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Seguimos entonces. Si se me duerma, terminamos acá, cantamos algo y nos vamos a casa. Hoy, mire, tenemos un domingo hermoso. Hermoso. Mire, de acá lo veo al domingo. Fuimos llevados de esclavitud a sacerdocio, no a una vida de ocio. Mire, me salió con rima, ¿no? No a una vida de ocio, a sacerdocio fuimos llamados. No a Julieta esperando a su amado, sino a una iglesia activa y con poder, un poder real y verdadero que tiene que ser entendido. En aquel momento los discípulos o los apóstoles entendieron que el poder era bélico. El poder era fuerza. ¿Hoy cuál es? Hoy, por supuesto que los países se miden de manera bélica, pero ¿cómo se consigue lo bélico? No vayamos a los países, vamos un poco más acá. ¿Cuándo considera una persona poderosa? ¿Cuando tiene qué? ¿Vio cómo todo va cambiando? Si usted salía de Roma, la moneda de Roma mucho no servía. Ahora era un gobierno fuerte. Pero hoy, ¿qué consideramos poder? Si yo degrado el reino de Dios, digo, si tengo dinero, lo tengo a Dios. Si vivo cómodo, lo tengo a Dios. Si no paso por ninguna enfermedad, porque sirvo a Dios, porque es el certificado de garantía de que no me voy a enfermar nunca, de que no voy a atravesar ningún problema, de que voy a ser exitoso porque Dios me dio poder. Y Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero claro, esta frase es un poco más larga. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero leemos unos versículos más atrás y dice, sé vivir con abundancia y sé vivir con escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa? No es que vamos a ser victoriosos en lo humano, sino que Dios va a estar con nosotros siempre. Estemos en el momento de dificultad o estemos en un momento de felicidad plena. Estemos en un momento de abundancia o estemos atravesando un tiempo de escasez.
todo lo podemos si estamos en Cristo. Ese es el real significado de esa frase. Entonces los discípulos, ¿por qué? Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces todo lo demás queda degradado. ¿Sabe qué? Cuando el dinero no está acá, y esto lo he escuchado miles de veces, ¿sí? Y está acá, el dinero no me usa, sino trabajo por el dinero, vivo por el dinero. Mis amistades están sujetas al dinero. Mis momentos. Entonces me voy a dar cuenta que al final de mis días o no voy a tener nada o voy a tener un montón. Pero el dinero gobernó mi vida. Y en el camino perdí familia, en el camino perdí amigos, en el camino perdí tiempo. Hay un dicho que dice, era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Tan pobre que lo único que tenía era dinero. Recordamos a un traficante muy conocido que era Pablo Escobar, ¿sí? Y llegó un momento donde con el dinero lo hacía todo. Gobiernos, estadios, la gente lo amaba. Ahora llegó un momento donde porque llega el momento en nuestra vida donde no nos queda nada, solamente queda el Señor y nosotros. Siempre hay un tiempo. Leo nos hablaba ayer. Leo, levantá la mano. Ay, no te quiero hacer pasar vergüenza. Para que no nos confundamos de Leo. Levantá la mano, no tengas miedo. Ahí está. Porque hay tantos Leo, ¿eh? Nos hablaba ayer de que la muerte es el fin de todo. Las personas lo ven, hay una certeza en nuestra vida y es la muerte. La única certeza que tenemos es la muerte. Y vamos poniendo, ¿sí?, algunos velos que nos hacen ver la muerte más lejana. Entonces, pensamos que utilizamos a Dios como un velo más. Y Dios no es un velo más que anestesia o es un seguro para que me vaya bien. Porque si lo tengo a Él, realmente lo tengo todo. Todo lo demás tiene una fecha de vencimiento. No seguimos a Dios porque es una garantía de confianza. Mire la frase que se me acaba de ocurrir, ¿eh? Anótenla. Los apóstoles pensaban esto. Estaban deseando este poder que hablaba Cristo, que habló Jesús, y que ahora ya estaba, Jesús nos dijo, ¿y cómo va a suceder? En unos días, ¿pero cuándo? ¿De qué manera? Hoy diríamos, la plata. Los gobiernos dirán el poderío bélico. En aquel momento ellos querían ser gobierno. Quizás para vengarse de todo lo que le habían hecho. Estaban con Jesús, compartieron la vida con Jesús, lo dejaron todo por Jesús, pero todavía, porque lo podemos dejar todo por Jesús, por Cristo, por su vida en nosotros. Pero si nuestra mente sigue gobernada por los parámetros antiguos, por eso la iglesia, nosotros como cuerpo, estamos gobernados por la mente de Cristo. Porque si no estamos gobernados por esa mente y no lo vemos todo a través de la mente de Cristo, vamos a degradarlo todo. Vamos a entender que tener poder es estar sano y tener plata o tener una buena casa, cuando todo lo demás es pasajero y temporal. Todo lo demás, tarde o temprano, se va a terminar. La enfermedad se termina por una sanidad de Dios o porque me morí. Y para aquellos que son hijos de Dios, que entienden que ni la muerte pueden separarlo de Dios, ¿qué puede llegar a tu vida que pueda sorprenderte? Dios está absolutamente en control de todo. Nada es eterno, solamente Cristo en nosotros. El otro día hablaba con mi hijo y le resumía un poco la historia, ¿no? Digo, en la historia hay eternidad, el primer día que diseñó Dios, el último día y eternidad. Esta fracción de tiempo en el medio es el tiempo donde nos toca vivir, es el tiempo donde nos toca hacer el trabajo de Dios y entender cuál es mi función, entender que soy hechura suya.
Los apóstoles entendían que este gobierno era a través del poder. Mas los apóstoles, contaminados por la mente natural, degradaron lo eterno en temporal. Este reino es para ahora. ¿Cuándo comenzará nuestro reino? ¿Cuándo comenzará el reino en esta tierra? ¿Cuándo vamos a hacer? Anoté algunas frases. ¿Cuándo vamos a hacer gobierno? Ellos pensaron que el gobierno ejercido era por la fuerza. Hechos 1:8, y esto es sumamente conocido, si lo hemos hablado cientos de veces, dice que Jesús, o mejor dicho Cristo, les aclara para qué y por qué recibirían poder. A veces, leída esta frase desde lo natural, pensamos que Dios nos va a hacer superpoderosos. Cuando leemos a Pablo en la última frase de una construcción que había hecho, en un relato, leemos la última frase y nos quedamos con la última frase. Hoy se acostumbra mucho esto, a las personas, a los predicadores, a los políticos, se les corta una frase y nosotros juzgamos el discurso por la frase. Pero cuando leemos el discurso nos damos cuenta que la frase no era la intención correcta o a qué estaba direccionado. Cuando Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está diciendo que somos superpoderosos y que si estamos en Cristo, chao, listo. Humanamente vamos a ser invencibles. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Me conozcan o no me conozcan. Pero confíen porque yo vencí al mundo. Y esa es nuestra certeza de fe. Es Cristo en nosotros. Entender que Él ya venció al mundo. Tranquilo que con esto terminamos. No se asuste. Dele un buen codazo al de al lado. Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y me serán testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El poder que Él nos da es de manifestación, es de manifestar un gobierno, es de que la gente y las personas puedan verlo a Él primero. Es entender lo que Dios quiere y su poder viene para eso. Ese poder, cuando morimos, dijimos en estos días, vivimos o resucitamos a un poder de resurrección. Ese poder de resurrección en tu vida se manifiesta cuando muere tu gobierno y nace su gobierno. Cuando realmente en mi vida es una realidad y no es algo ficticio. Cuando dejo de pensar o hacer que las cosas de Dios sean a mi manera, porque si no son a mi manera, no son cosas de Dios. Me serán testigos, lo hablamos muchas veces, este testigo habla de mártir, serán mártires, serán mis mártires. Y martirio, y el primer grado de martirio, porque lo primero que nos viene es morir, es ser crucificado, es sufrir. El primer grado de martirio es morir a mi gobierno, porque acá está hablando de un poder y de otro, de un poder eterno y de un poder temporal, de un poder divino y de un poder humano. Y para vivir en el poder de Dios tengo que morir y renunciar a mi propio poder, a mi propia autonomía, a mis propias decisiones, a vivir a mi manera. Los discípulos combatieron con esto, incluso en medio del mar de Galilea en esta tormenta. ¿Qué sabe Jesús si es carpintero? Cuando se rompa el barco le avisamos. Pero esta es nuestra oportunidad de salir de los problemas y decirle, ¿te das cuenta, Jesús? ¿Qué hubiese sido de tu vida sin nosotros? Todo el propósito de Dios hubiese fracasado, pero nosotros, como estamos nosotros gobernándolo todo, como somos nosotros los expertos en navegación y hemos atravesado miles y miles de tormentas,
Está bien, gracias. No, de nada. No me digas nada, Jesús. Ahora cuando los papeles se quemaron, Jesús era el que acudieron. Si no morimos al poder humano, no podremos expresar el poder de Dios. Me serán testigos significa morir a mi poder, morir a mi gobierno. Y este es el primer grado de martirio para los hijos de Dios. El primer grado de sufrimiento, no hacer mi voluntad. Y déjeme decirle, ¿cuántos son niños caprichosos? No me deje solo en esto, no me mienta. No me mienta. Yo soy un chico caprichoso, yo quiero que todo se haga a mi manera. Y si no hago berrinche, y si no manipulo a las personas, y si no hago lo que tenga que hacer para que se entienda que las cosas se tienen que hacer a mi manera. Pero cuando crecemos en voluntad de Dios, empezamos a descubrir que la voluntad de Dios es agradable. Como dicen las Escrituras, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Mientras yo no muera a mi poder y experimente ese primer grado de martirio a mi vieja vida, a mi vieja naturaleza, a mis deseos y a mi manera de hacer las cosas, el poder de resurrección, donde Dios va a actuar a través de tu vida, sanando enfermos, hablando de Él, viviendo a su manera, no se va a poder manifestar. Va a ser todo como muy forzado. Va a ser tratando de pelear a mi manera. Primer grado de martirio es morir a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? Una vez que morimos en su muerte, que somos sepultados juntamente con Cristo, que somos crucificados, mi naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que me arrastra siempre a hacer mi voluntad, a vivir a mi manera, comenzamos a experimentar lo maravilloso que es hacer la voluntad de Dios. Cuando el dinero deja de estar aquí, empieza a estar aquí. Y el dinero ya no es un problema. ¿Cuántos experimentaron que el dinero no es un problema? Mire, yo no teniendo nada he descubierto que el dinero no es un problema. Que lo que Dios quiere darte te lo va a dar. Con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero. No califica. Sáquenla, borren esta parte. No se puede embromar con usted. Me hicieron perder. Cuando el dinero simplemente es una moneda de cambio, cuando las cosas ocupan el lugar correcto, Cristo es expresado en tu vida y esta roca que vino y golpeó tu vida y comienza a ser un monte y comienza a crecer en vos y comienza a inundarlo todo y se comienza a cumplir las Escrituras cuando dice yo renuncio, yo menguo para que Él crezca. Este monte que lo invade todo en tu vida comienza a invadir tu matrimonio, comienza a invadir tu casa, comienza a invadir este reino eterno, lo comienza a inundar todo. Y sin abrir la boca, en el lugar que pisás, es un lugar donde el enemigo no tiene más gobierno. Y estás y sos parte de un trabajo y ese trabajo comienza a ser parte del reino de Dios. Y entras a una facultad y esa facultad comienza a ser parte del reino de Dios. Y comienza a avanzar y a conquistarlo absolutamente todo. Pero todo comienza por algo, morir a mi voluntad y vivir a la voluntad de Dios. Este poder se manifiesta, no, soy poderoso porque tengo poder, soy poderoso porque ahora mirá, Había un meme, creo, mirá quién molestaste, mirá con quién te metiste. ¿Sí? Y a veces nosotros decimos, mirá con quién te metiste. ¿Y ahora? ¿Y ahora quién canta la canción? Contámela. Nuestra vida son vasijas y como iglesia hay un poder que se manifiesta en la unidad. Por eso estamos trabajando tanto como iglesia, como pastores, en la unidad de la iglesia de Rosario, junto con muchas otras congregaciones. En la unidad de la iglesia en la provincia, en la unidad de la iglesia en la nación, en el mundo, porque Dios nos ve como su iglesia. Por eso tenemos que crecer en la unidad perfecta, pero ¿sabe qué? La unidad perfecta empieza en casa. Empieza porque no haya conflicto en mi vida de dos reinos. Cuando un reino reina mi vida, ese reino invade mi matrimonio y deja de haber conflicto entre dos reinos.
Y ese reino gobierna mi casa, y ese reino gobierna mi familia, y ese reino gobierna la congregación donde estoy, y deja de haber conflicto de intereses. Y recién ahí, cuando no hay conflicto de intereses, sino que en la iglesia y en la congregación reina el Rey de Reyes, comenzamos a trabajar en la unidad con las demás congregaciones y del pueblo de Cristo. Todo comienza, hasta una iglesia unida comienza en una decisión personal. ¿Muero a mi vida o no muero? ¿Sigo haciendo lo que quiero, con dinero o sin dinero? ¿O sigo haciendo la voluntad de Dios? ¿O permito que Él lo haga todo? Yo le voy a dar una noticia porque hay una decisión en nosotros, ¿sí? Dios, y esto me sorprende a mí, que Él nos da la decisión de poder elegir. Esto a mí todavía me explota la cabeza, que yo pueda aceptarlo o rechazarlo. Yo no lo puedo entender. Como el creador de todo el universo, de lo que conocemos, de lo que no conocemos, me dé a mí la autoridad. Pero hay una realidad y el salmista lo entendió y la vio desde antes. Dijo, Él va a cumplir su propósito en mí. Y si entendemos esta frase, le podemos agregar por las buenas o por las no tantas. Pablo llegó a decir, porque él quería agradar a Dios a su manera. ¿Cómo agradaba a Dios? Persiguiendo a los cristianos y matándolos. Llegó un momento donde se le presentó Cristo y le dijo, hasta acá no más, capo. Y le quitó todo. Pero todo, él decía, todo lo tengo por basura, ¿sí? Con este premio, este supremo llamamiento. Hay un supremo llamamiento en tu vida y en mi vida, y es reconciliarlo todo con Dios. Y no va a ser con tu pericia, y no va a ser con tu fuerza, y no va a ser con tus intenciones, sino que Dios va a actuar a través de tu vida sin pensarlo tanto. Porque este reino no se piensa, este reino no se implanta, este reino no se diseña, este reino se vive. Porque es cuestión de medida. Porque somos fieles administradores, porque estamos en Él. Lo fiel es Él, yo soy el infiel. Pasar por ese camino angosto es cuestión de medidas, no de incomodidad ni de comodidad. Es cuestión de medida. Él es la puerta y todo comienza en Él y termina en Él. Y tiene que ser así en nuestra vida. Hay un poder de resurrección que se tiene que activar. Y me serán testigos y comenzarán a hacer luz. Y las personas verán en ustedes. Fíjese si no toda la Escritura habla de lo mismo. Tenemos que reconocer, creímos importante lo que no era importante. ¿Cuántas veces consideró algo importante que no lo era? Incluso las cosas de Dios. No lo iba a mencionar, lo tenía desde la semana pasada y ya puede ponerse de pie. Vamos a ir ya terminando. Reconciliar significa resurrección también. Cuando reconciliamos a las personas con Dios, están muriendo a una vieja vida y están renaciendo a una nueva. Reconciliar es resurrección también. Y es empezar a manifestar ese poder donde antes no podía, pero ahora es Dios. Lucas capítulo 13, verso 6. No lo vamos a leer, voy a contar simplemente la historia. Fue una de las palabras que soltamos entre los hombres la semana pasada y cada uno dio su versión. Y todas estaban alineadas a lo que Dios quería. ¿Sí? Cada uno entendió una cosa diferente o una parte diferente de la historia. Y esto es maravilloso cuando podemos ver, porque nos completamos mutuamente. Porque yo no estoy solamente completo en Cristo, sino que como iglesia estamos completos. Porque hay un poder que se manifiesta también en la unidad, donde nos limpiamos mutuamente, donde espiritualmente llevamos las cargas los unos de los otros, donde puedo encontrar a un hermano que es mucho más que un amigo. Y no un hermano sanguíneo, sino que la única sangre que nos une es la de Cristo. Es su sangre, es su iglesia, es un nuevo pacto. Nos está uniendo. Somos su cuerpo y su cuerpo es gobernada por una sola cabeza. Y esa cabeza se llama Cristo. Es Cristo y su iglesia, Cristo y su cuerpo. Es la cabeza y el cuerpo de lo mismo.
La historia, Jesús cuenta una historia y le vamos a encontrar miles de explicaciones. Pero yo quiero solamente tomar en cuenta una, que fue lo primero que cada vez que la leo viene esta idea a mi cabeza. Dice que había un viñador que tenía una viña y había un empleado que estaba encargado del cuidado de la viña. Y el viñador, era su terreno, era su campo, era su viña, tenía una higuera. Allí en el fondo, como algo propio, puso una higuera. Seguramente una le daba sustento y la otra era parte de lo que él quería. Era una higuera en una viña. La otra vez un pastor me decía, esa higuera no daba fruto porque estaba en la tierra incorrecta. Puede ser. Podemos decir que esa higuera no daba fruto porque no había sido cuidada correctamente. Puede ser. Puede ser. Esa higuera puede representar la iglesia que no está dando fruto en un mundo de ganancia, en un mundo donde nuestra prioridad es otra. Puede ser. Ahora, esta historia dice así, la contó Jesús. Un viñador tenía una viña y en su viña una higuera. Y cada tanto iba a buscar si hallaba fruto en ella. Y al ir una y otra vez, se enojó porque no había encontrado fruto. Y le dijo al empleado, cortá esta viña y échala afuera, a esta higuera, y échala afuera porque no da fruto. El obrero, el que trabajaba, le dijo, dame un tiempo, voy a cuidarla, voy a abonarla y voy a hacer que dé fruto. Si no da fruto, la cortamos. Dame un tiempo y yo la corto. Tiene muchos significados. Pero cada vez que veo esto, pienso al dueño de la viña como Dios y al que cuida de esa viña, saquemos de la parte teológica. Me imagino yo cuidando algo que creo que es importante para Dios y descuidando algo que creo que no es importante. Y una y otra vez viene Dios y trata de que pueda entenderle o pueda trabajar o pueda obrar conforme a su voluntad. Y mi prioridad siempre fue pensar que lo importante para el dueño era la viña. Pero déjeme pensar, y esto es mío, en el corazón del dueño estaba esa higuera. No era algo más, no estaba ahí por accidente, él la había plantado. Quizás con lo otro vivía, quizás lo otro era sustento, quizás lo otro era su trabajo, pero esa viña era lo que le iba a dar placer, era lo que él quería. Y déjeme pensar quizás de que a veces vemos que hay cosas que no son importantes para Dios, pero realmente sí lo son. Y creo que en este tiempo tenemos que decir, Señor, haceme entender, haceme caminar en vos, quiero ser parte de todo lo que haces. La iglesia es parte de todo lo que Dios quiere hacer. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender y a comprender y a vivir realmente aquello que es importante para vos. Queremos dejar de menospreciar o de hacer o de trabajar para aquello que creemos que es importante, que no necesariamente tenemos que dejar de trabajar. El empleado no dejó de atender la viña para atender la higuera. Y este es el error que a veces cometemos. Vemos qué es lo verdaderamente importante y abandonamos todo y decimos, no, desde ahora me ocupo en lo que verdaderamente es importante. No, para el dueño todo es importante. Para Dios, en tu vida, todo es importante. Es importante tu matrimonio, son importantes tus hijos, es importante tu trabajo, es importante tu familia, es importante el lugar donde estás trabajando. No podemos seleccionar y decir, no, lo importante es servir a Dios en una congregación. Entonces dejo de estudiar, dejo de formarme. O no, me ocupo de mis hermanos y mi familia la abandono. O no, me ocupo de la predicación a los perdidos, pero me olvido de mis hermanos. Todo es importante para Dios. Y ser fieles administradores es entender claramente
¿Cómo y de qué manera? Ser fieles administradores es vivir a través de lo que Él quiere y como Él quiere y de la manera que Él quiere. Padre, danos el entendimiento para ser esos hijos entendidos, como los hijos de Isaacar, entendido en los tiempos. En este tiempo es importante esto. En el tiempo de estar con mi familia, lo importante no es salir a predicar a las plazas, es estar con mi familia y que ellos puedan ver a Dios. En el tiempo que estoy trabajando, lo importante es que Dios pueda ser visto en ese lugar. No dejo mi trabajo para estar con mi familia. Cuando estoy con mis amigos, ese es el tiempo importante para que ellos puedan ver a Dios. No dejo a mis amigos porque a Dios no le agrada. Todo es importante para Dios. Entendido en los tiempos es saber cómo y cuándo, pero ese cómo y cuándo no son instrucciones, provienen de una vida y suceden naturalmente. Señor, te damos gracias, porque este será un tiempo donde seremos entendidos en cada cosa, fieles administradores y un oído atento a escuchar claramente lo que vos querés. En el nombre de Jesús. Amén.